Me llamo Isabel Montoya, y durante casi toda mi vida adulta desperté antes que el sol para servir a una familia que nunca me llamó por mi nombre completo. Para ellos, yo siempre fui simplemente Isabel, la viuda silenciosa, la mujer que sabía dónde estaba cada cosa en aquella casa enorme, la que limpiaba sin hacer ruido, la que cocinaba platos perfectos y desaparecía antes de que los señores se sentaran a la mesa. Durante más de 40 años, trabajé para la familia Alcázar, una de las más ricas de la comarca, conocidos en toda la provincia por sus tierras, sus empresas y su apellido respetado. Yo llegué a esa casa siendo una mujer joven, recién enviudada, con las manos llenas de callos y el corazón todavía roto por la muerte de mi esposo, y me quedé allí hasta que mi espalda comenzó a doblarse y mis pasos se volvieron lentos. Al principio pensé que sería algo temporal, solo hasta salir adelante, solo hasta ahorrar un poco, pero el tiempo pasó como pasa siempre para los pobres, rápido y sin preguntar. Año tras año fui dejando mi vida dentro de aquellas paredes, viendo crecer a los hijos de mis patrones, escuchando sus risas, celebrando sus cumpleaños desde la cocina, mientras mi propia vida se hacía cada vez más pequeña y silenciosa. Nunca me quejé, nunca pedí aumentos, nunca reclamé vacaciones. Cuando enfermaba, me levantaba igual. Cuando murió mi madre, pedí solo un día para enterrarla, y al día siguiente regresé al trabajo con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Para ellos eso era normal, porque así había sido siempre. Después de tantos años, yo ya no esperaba nada. Ni gratitud, ni reconocimiento, ni palabras bonitas. Lo único que deseaba era terminar mis días con un techo humilde, sin depender de nadie, sin sentir que molestaba. Pero todo cambió el día en que la señora Teresa Alcázar, la matriarca de la familia, murió en su enorme habitación, rodeada de médicos, abogados y familiares que ya discutían en voz baja quién se quedaría con qué. Yo estaba en la cocina, como siempre, preparando café para todos, cuando escuché mi nombre pronunciado con una seriedad que nunca antes había sentido. «Isabel», dijo el abogado, «la señora dejó algo para usted». En ese momento sentí una mezcla extraña de vergüenza y sorpresa. No porque esperara algo, sino porque nunca imaginé que alguien como ella pensara en alguien como yo al final de su vida. Los hijos se miraron entre ellos con expresiones tensas, algunos molestos, otros claramente incómodos. Me hicieron sentar en una silla dura, frente a una mesa llena de papeles que no entendía, y el abogado comenzó a leer el testamento con voz monótona. La mayor parte de la herencia, como era lógico, iba destinada a los hijos y nietos, propiedades, cuentas bancarias, empresas, joyas y tierras. Yo escuchaba sin prestar demasiada atención, con las manos cruzadas sobre el delantal, esperando el momento en que me dirían que ya podía volver a la cocina. Pero entonces llegó mi turno. A Isabel Montoya, por sus años de servicio, se le concede la propiedad ubicada en el antiguo camino de Valdemora, consistente en una construcción de adobe y madera, actualmente deshabitada. Eso fue todo. Una choza, una casa vieja, olvidada, en medio de la nada. Sentí como las miradas se clavaban en mí. Algunos contenían la risa, otros mostraban alivio, como si se hubieran quitado un problema de encima. Nadie protestó, porque para ellos aquello no valía nada. Una ruina más entre tantas tierras. Yo asentí en silencio. Agradecí con voz baja. Firmé donde me indicaron, sin saber muy bien qué estaba aceptando, pero con la certeza de que aquel lugar, por malo que fuera, sería mío. Cuando salí de la mansión por última vez, con una pequeña maleta y el corazón lleno de cansancio, sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad mezclada con miedo. El camino hasta la choza fue largo y solitario. El carro del abogado me dejó en un sendero de tierra, y desde allí tuve que caminar. El viento soplaba fuerte y el cielo estaba cubierto de nubes grises. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más profundo, como si el mundo se hubiera detenido en ese lugar olvidado. Y entonces la vi. La choza estaba inclinada de forma extraña, como si una fuerza invisible la empujara hacia un lado. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas. El techo parecía vencido por los años, y la puerta colgaba torcida sobre sus bisagras oxidadas. A primera vista parecía un error, una burla final, un lugar destinado a derrumbarse en cualquier momento. Me quedé quieta durante largo rato,
observándola, preguntándome si de verdad ese sería el lugar donde terminaría mis días. Pero algo no encajaba. La inclinación no era uniforme. No parecía causada solo por el paso del tiempo. Era como si una parte de la casa estuviera cargando un peso imposible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dime algo antes de seguir. ¿Alguna vez has sentido que el destino te entrega algo que parece una desgracia, pero que esconde una verdad mucho más grande? Porque mientras empujaba esa puerta vieja por primera vez, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que aquella choza no era un regalo miserable, sino la llave de un secreto que nadie esperaba y que cambiaría mi vida para siempre. Empujé la puerta con ambas manos, y el sonido que produjo fue largo, áspero, como un lamento viejo que llevaba años esperando ser escuchado. El aire que salió desde dentro era frío y denso, cargado de polvo, humedad y algo más que no supe identificar en ese primer instante, una mezcla extraña entre tierra vieja y metal oxidado que me hizo fruncir el ceño de inmediato. La luz apenas entraba por una ventana pequeña, cubierta por telarañas gruesas, y durante unos segundos no pude distinguir nada con claridad. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, sentí un nudo apretarse en mi estómago. El interior de la choza no coincidía con el aspecto miserable que mostraba por fuera. Las paredes estaban reforzadas desde dentro con vigas gruesas, mucho más sólidas de lo que cualquiera imaginaría al ver el exterior inclinado. El suelo no era completamente de tierra, como esperaba, sino una combinación irregular de madera vieja y losas de piedra que parecían colocadas con cuidado, como si alguien hubiera querido asegurar esa base a toda costa. Avancé despacio, apoyándome en un bastón improvisado, escuchando cómo el suelo crujía bajo mi peso. Cada paso parecía despertar ecos que no pertenecían solo a ese momento, sino a recuerdos atrapados en las paredes. En el centro de la estancia principal había una mesa pesada, cubierta por una lona vieja. Al retirarla, descubrí marcas profundas, arañazos, símbolos grabados a mano que no parecían decorativos ni casuales. Eran señales hechas con fuerza, con rabia o con urgencia. No supe decir cuál de las dos. La inclinación de la casa se sentía con más claridad desde dentro. No era una sensación leve, sino constante, como si el cuerpo tuviera que luchar todo el tiempo para mantenerse en equilibrio. Sin embargo, lo que más me inquietó fue darme cuenta de que el suelo no se hundía de manera natural, sino que parecía ceder siempre hacia el mismo punto, hacia una esquina. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeándome el pecho. Allí encontré una trampilla de madera gruesa, casi invisible bajo una alfombra polvorienta. La madera estaba gastada, pero el cerrojo era sorprendentemente resistente, hecho de hierro pesado y cubierto por una capa de óxido antiguo. Me arrodillé con dificultad y pasé la mano por la superficie. Sentí frío. No el frío normal de la madera, sino un frío que parecía venir desde abajo, como si el aire que respiraba ahí no perteneciera a la superficie. En ese momento escuché algo, un sonido leve, apenas perceptible, como un roce lento, profundo, que venía desde debajo del suelo. Me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, el viento colándose por las grietas o la madera acomodándose con los años. Pero el sonido volvió, más claro, más cercano. No era un animal, no era el ruido caótico de algo salvaje, era un sonido regular, casi rítmico, como el de algo pesado moviéndose con intención. Me levanté con esfuerzo y retrocedí unos pasos, sintiendo cómo el miedo me recorría las piernas. Durante toda mi vida había trabajado en silencio, había soportado humillaciones, desprecios y soledad, pero nunca había sentido un miedo tan antiguo, tan primitivo como el que sentí en ese instante. Decidí salir para tomar aire, pero cuando me giré hacia la puerta, algo me detuvo. En la pared opuesta vi una línea vertical, tan recta y definida que no podía ser una grieta común. Me acerqué y descubrí que era una puerta camuflada, hecha para no ser vista a simple vista. La empujé con cuidado. Detrás había una habitación estrecha, completamente distinta al resto de la casa. Allí no había polvo ni telarañas. El suelo estaba limpio, demasiado limpio. Y en el centro, apoyado contra la pared, encontré un cofre de metal oscuro, cerrado con un sistema de cerraduras múltiples que jamás había visto antes.
Me quedé mirándolo durante largo rato, con la respiración agitada. No tenía sentido. Nadie guarda algo así en una choza abandonada. Nadie invierte ese tipo de protección para ocultar algo sin valor. En ese momento, comprendí que la familia Alcázar nunca había considerado esa casa como un simple desecho. La habían ocultado. La habían apartado. Y lo más inquietante de todo era que nadie, absolutamente nadie, me había advertido de su existencia real. Pasé la noche sentada contra la pared, sin atreverme a abrir nada, escuchando los sonidos que venían del subsuelo, tratando de mantenerme despierta mientras el viento golpeaba el exterior y hacía crujir la estructura inclinada. Cada ruido me recordaba que ese lugar no estaba vacío, que guardaba algo que había sido enterrado junto con el pasado de quienes creían haberlo olvidado para siempre. Al amanecer, con el cuerpo rígido por el frío y los nervios, tomé una decisión. Si ese lugar me había sido entregado, entonces tenía derecho a conocer la verdad, por peligrosa que fuera. Y mientras el primer rayo de sol iluminaba la trampilla del suelo, entendí que la inclinación de la casa no era un accidente ni un error de construcción. Era una consecuencia. Algo demasiado grande, demasiado pesado y demasiado valioso descansaba bajo mis pies, empujando la tierra, deformando la estructura y esperando, pacientemente, a que alguien se atreviera a descubrirlo. Me quedé de pie durante un largo rato frente a la trampilla, observándola como si fuera un animal dormido que podía despertarse en cualquier momento. El silencio dentro de la choza ya no era tranquilo, era un silencio cargado, expectante, como si el lugar supiera que por fin alguien iba a atreverse a cruzar el límite que había permanecido cerrado durante generaciones. Me agaché con cuidado, apoyando una mano en el suelo inclinado para no perder el equilibrio. El cerrojo de hierro estaba frío al tacto, tan frío que me recorrió un escalofrío por el brazo entero. Tiré de él con fuerza, primero una vez, luego otra, hasta que finalmente cedió con un chasquido seco que resonó en toda la casa. En ese instante, el aire cambió. No fue una sensación imaginaria. El olor se volvió más intenso, más profundo, como si desde abajo emergiera un aliento antiguo, encerrado durante décadas. Levanté la trampilla con esfuerzo. Debajo apareció una escalera de piedra, estrecha, húmeda, que descendía hacia una oscuridad absoluta. No podía ver el final. Solo sabía que bajaba más de lo que una simple choza necesitaría jamás. Encendí una vieja linterna que había encontrado en uno de los cajones olvidados y comencé a bajar lentamente, apoyando cada pie con extremo cuidado. La escalera estaba gastada por el uso, no por el abandono. Alguien había bajado y subido por allí muchas veces. Demasiadas. Con cada escalón, el sonido de arriba desaparecía. El viento dejó de escucharse. El crujido de la casa quedó atrás. Solo permanecía el eco de mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. Al llegar al fondo, mis pies tocaron un suelo firme, completamente plano. Alumbré alrededor y sentí que las piernas me temblaban. No estaba en un sótano improvisado. Estaba en una construcción sólida, hecha con intención y conocimiento. Las paredes eran de piedra tallada, reforzadas con vigas de hierro gruesas, cubiertas por marcas, fechas y símbolos que no entendía, pero que hablaban de planificación y secreto. Avancé despacio. El espacio se abría hacia una sala amplia, mucho más grande de lo que la superficie de la choza permitía imaginar. Allí comprendí, por primera vez, que la inclinación de la casa era solo una consecuencia mínima de lo que se escondía debajo. En el centro de la sala había varias cajas enormes, alineadas con precisión. No eran de madera común. Eran cofres de metal reforzado, sellados, protegidos contra humedad, fuego y tiempo. Algunos llevaban símbolos grabados, otros placas sin nombres, como si quienes los colocaron jamás hubieran querido dejar rastro. Me acerqué a uno de ellos y apoyé la mano sobre la superficie. Sentí una vibración leve, constante. No provenía de una máquina ni de un mecanismo activo. Era el peso mismo de lo que guardaba dentro, presionando la estructura, deformando la tierra durante años. Abrí el primer cofre con dificultad. El interior estaba lleno de documentos envueltos en telas gruesas, perfectamente conservados. Tomé uno al azar y lo desplegué con manos temblorosas. Reconocí inmediatamente sellos oficiales, firmas, contratos antiguos. No entendía todos los términos,
pero sí comprendí lo suficiente para que la sangre se me helara. Esos papeles hablaban de tierras robadas, de acuerdos secretos, de compras hechas a nombre de terceros inexistentes. Hablaban de personas expulsadas, de familias obligadas a abandonar sus hogares, de fortunas construidas sobre mentiras y silencios forzados. Abrí otro cofre. Dentro había lingotes de metal pesado, perfectamente ordenados. No necesitaba ser experta para entender que aquello no era simple hierro. Era riqueza pura, escondida, fuera de cualquier registro, acumulada durante décadas lejos de miradas indiscretas. Entonces, todo empezó a encajar. La casa no estaba inclinada por el tiempo. Estaba cediendo bajo el peso de la verdad. Seguí avanzando, y encontré un tercer cofre. Este era diferente, más pequeño, pero protegido con mayor cuidado. Al abrirlo, encontré cuadernos escritos a mano. Reconocí de inmediato la letra de la señora Teresa. La había visto durante años, firme, elegante, precisa. Me senté en el suelo frío y comencé a leer. Página tras página, la mujer poderosa que yo había servido durante toda mi vida se desnudaba en confesiones que jamás imaginé. Hablaba de culpa, hablaba de miedo, hablaba de cómo su familia había construido su imperio sobre traiciones antiguas y cómo, con el paso del tiempo, aquello se había convertido en una jaula de la que ya no sabía escapar. Y entonces leí algo que me dejó sin aliento. Ella sabía que iba a morir. Sabía que sus hijos continuarían con el mismo camino. Y sabía que nadie dentro de su sangre tendría el valor de enfrentar lo que había debajo de esa casa. Por eso me eligió a mí. No como premio, no como limosna, sino como juicio. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cada palabra parecía escrita no solo para ser leída, sino para ser sentida. Comprendí que aquel lugar no era solo un escondite. Era una tumba simbólica donde la familia había enterrado todo lo que no quería reconocer. De pronto, un sonido rompió el silencio. Arriba, un crujido. Luego otro. Alguien estaba entrando en la choza. Apagué la linterna de inmediato y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Escuché pasos, voces apagadas, el sonido de objetos siendo movidos. No estaba sola, y quien había llegado no lo había hecho por casualidad. Mientras permanecía en la oscuridad del subsuelo, rodeada de secretos, riquezas y verdades enterradas, entendí que el verdadero peligro no estaba bajo tierra, sino arriba, en la superficie, en aquellos que jamás permitirían que ese pasado saliera a la luz. Y en ese momento, supe algo con absoluta claridad. Aceptar esa choza había sido el acto más peligroso de toda mi vida. Permanecí inmóvil en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la piedra fría, sintiendo cómo cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Arriba, los pasos se movían con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. No eran curiosos perdidos ni campesinos de paso. Quien había entrado en la choza sabía exactamente a dónde venía y qué buscaba. Escuché cómo arrastraban la mesa. El sonido áspero de la madera deslizándose sobre el suelo inclinado me atravesó los nervios. Luego, el golpe seco de algo pesado siendo retirado. La alfombra. Mi respiración se volvió peligrosa, demasiado ruidosa, demasiado rápida. Me llevé una mano a la boca para amortiguar cualquier sonido involuntario, mientras el eco de metal resonaba arriba. Estaban tocando el cerrojo. Recordé cada año de silencio, cada vez que bajé la cabeza frente a esa familia, cada orden obedecida sin cuestionar. Nunca había tenido poder, nunca había tenido voz. Y sin embargo, en ese momento, todo aquello que ellos habían protegido durante generaciones estaba bajo mi control. El cerrojo volvió a sonar. No se abrió. Escuché una maldición pronunciada en voz baja. Reconocí ese tono. Era uno de los hijos. Lo había escuchado discutir con abogados, gritar a empleados, ordenar sin mirar a los ojos. Ese tono de quien siempre creyó que el mundo le pertenecía. El miedo se transformó en algo distinto. No valentía. No aún. Pero sí una claridad brutal. Si bajaban, si me encontraban allí, no habría explicación posible que me salvara. Para ellos yo no era una heredera. Era un error que debía corregirse. Comencé a moverme en silencio, avanzando hacia el fondo de la sala subterránea. La linterna permanecía apagada, pero mis ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra. Sabía dónde estaban los cofres.
Sabía dónde estaba la escalera secundaria que había visto al entrar. Una salida estrecha, casi invisible, excavada en la roca. Mientras avanzaba, mi mano rozó uno de los cuadernos abiertos. Dudé. Durante un segundo eterno, consideré dejar todo atrás y huir. Olvidar. Fingir que nunca había visto nada. Vivir mis últimos años en silencio, como siempre. Pero entonces escuché la trampilla abrirse. El sonido de la escalera recibiendo peso ajeno me atravesó el cuerpo. Alguien estaba bajando. Los pasos eran lentos, cautelosos, como los de quien sabe que pisa terreno prohibido. Tomé uno de los cuadernos y lo escondí bajo mi ropa. Luego otro. Y un tercer documento que reconocí como especialmente importante por los sellos que llevaba. No podía cargar con todo, pero tampoco podía irme con las manos vacías. Me deslicé hacia la salida secundaria, respirando con dificultad, sintiendo cómo la sangre me golpeaba en los oídos. Detrás de mí, la luz de una linterna encendiéndose dibujó sombras gigantes en las paredes. Alguien habló. No gritó. No llamó. Habló con calma. Dijo que ese lugar no debía ser visto. Dijo que había errores que no convenía corregir. Dijo que algunas personas olvidaban demasiado rápido cuál era su lugar. Reconocí la voz. Había servido café a esa voz durante años. Había lavado su ropa, limpiado su despacho, escuchado sus conversaciones privadas sin ser vista. Y ahora, esa misma voz estaba allí abajo, rodeada de la riqueza que jamás había declarado, dispuesto a protegerla a cualquier precio. Me moví más rápido. El túnel secundario era estrecho, áspero, excavado con prisa. Las paredes raspaban mis brazos. Mi ropa se enganchaba, pero seguí avanzando sin detenerme. Detrás de mí, escuché pasos acelerarse, gritos ahogados, órdenes. No miré atrás. El túnel terminó en una abertura oculta entre matorrales, a varios metros de la choza. Salí arrastrándome, con el cuerpo cubierto de polvo y sangre superficial, y me quedé quieta durante varios minutos, escuchando. El viento, los insectos. El mundo seguía existiendo como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Desde mi escondite vi cómo salían de la choza dos hombres. Hablaban con gestos bruscos. Uno de ellos pateó la puerta con rabia. El otro miró alrededor, desconfiado, como si pudiera sentir que yo aún estaba cerca. No regresé. No esa noche. Caminé durante horas, guiándome por la luna y el instinto, hasta llegar a un camino viejo que reconocí vagamente. Allí me senté, agotada, con el cuerpo temblando y la mente ardiendo. Por primera vez en mi vida no sabía qué hacer. Denunciar significaba enfrentar a una familia poderosa. Callar significaba convertirme en cómplice. Huir significaba dejar que todo siguiera igual. Mientras amanecía, comprendí algo más. Aquella choza no había sido entregada para que yo la habitara. Había sido entregada para obligarme a elegir. Y esa elección ya no podía deshacerse. El amanecer me encontró sentada junto al camino, con la espalda apoyada contra una piedra húmeda y los documentos escondidos bajo la ropa como si fueran una segunda piel. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero no me atreví a moverme hasta estar segura de que nadie me había seguido. Cada sonido lejano me parecía un paso, cada sombra un perseguidor, y el miedo ya no era una reacción momentánea, sino un estado permanente que se instaló en mi cuerpo. Cuando por fin me levanté, mis piernas apenas respondían. Caminé despacio, obligándome a respirar con calma, recordándome que el pánico solo serviría para cometer errores. Durante toda mi vida había aprendido a pasar desapercibida, a no llamar la atención, a moverme sin ser vista. Esa misma habilidad, la que nunca me dio orgullo, ahora era lo único que podía salvarme. Llegué a un pueblo pequeño antes del mediodía. Casas bajas, calles polvorientas, rostros que no preguntaban demasiado. Alquilé una habitación en una pensión vieja usando el poco dinero que tenía conmigo y pedí que no me molestaran. La dueña apenas me miró. Para ella yo era solo otra mujer cansada buscando descanso. Cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre la cama. Entonces, por primera vez desde que había abierto la trampilla, me permití llorar. No fue un llanto ruidoso ni dramático. Fue silencioso, profundo, como si saliera de un lugar que llevaba años acumulando resignación y miedo. Cuando me calmé, saqué los documentos uno por uno y los extendí sobre la cama. A la luz del día parecían aún más peligrosos.
Cada hoja tenía nombres, fechas, firmas que conectaban directamente con la riqueza de la familia Alcázar. No eran simples pruebas de irregularidades, eran pruebas de crímenes encubiertos, de despojos sistemáticos, de un poder construido con violencia silenciosa. Comprendí algo que me heló la sangre. Aquello no solo me ponía en peligro a mí, ponía en peligro a cualquiera que se interpusiera entre esa verdad y quienes habían vivido de ocultarla. Escuché voces en la calle. Me asomé por la ventana con cautela. Un coche oscuro pasó despacio, luego otro. No reconocí los rostros, pero no hizo falta. Nadie buscaba a una viuda cualquiera con tanto cuidado. Habían comenzado a buscarme. Durante el resto del día permanecí encerrada, alternando entre la vigilancia y la lectura compulsiva de los cuadernos. En uno de ellos encontré referencias a pagos a funcionarios, jueces, intermediarios. Nombres que seguían ocupando cargos importantes. La red era más grande de lo que había imaginado. Denunciar no significaba solo enfrentar a una familia rica, significaba desafiar a un sistema entero. Al caer la noche, alguien llamó a la puerta. 3 golpes, firmes, educados. Mi corazón se detuvo. Guardé los papeles bajo el colchón y me acerqué en silencio. Pregunté quién era con voz controlada. Del otro lado respondieron con amabilidad exagerada, diciendo que traían un mensaje importante de parte de antiguos conocidos. No abrí. Los pasos se alejaron, pero su presencia quedó flotando en el aire como una amenaza explícita. Minutos después, mi teléfono viejo vibró. Un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Finalmente atendí. La voz al otro lado fue directa. No gritó. No insultó. Me habló como si aún fuera una empleada obediente. Me dijo que todo había sido un malentendido, que lo mejor sería devolver lo que no me pertenecía, que la choza había sido entregada por error, que podían compensarme generosamente si cooperaba. Escuché en silencio. Luego la voz cambió. Se volvió más fría. Me recordó que yo estaba sola, que nadie me creería, que la justicia era lenta y selectiva, que los accidentes ocurrían con facilidad a cierta edad. Colgué sin responder. Esa noche no dormí. Me senté contra la pared, vestida, con una silla trabando la puerta, escuchando cada ruido del edificio. Pensé en huir más lejos, en quemar los papeles, en desaparecer. Pensé en todo lo que siempre había hecho para sobrevivir. Pero también pensé en algo nuevo. Pensé en las familias expulsadas, en los nombres borrados, en las vidas arruinadas para que otros vivieran en mansiones. Pensé en la señora Teresa escribiendo esas confesiones con manos temblorosas, sabiendo que su acto final sería una traición a su propia sangre. Y entendí que ella no me había elegido por casualidad. Me había elegido porque yo sabía resistir. Al amanecer tomé una decisión. No sería impulsiva. No sería heroica. Sería paciente. Haría lo que siempre había hecho, pero esta vez con un propósito distinto. Esperaría. Observaría. Y cuando el momento fuera el correcto, usaría esa verdad como un arma. Porque ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de justicia. El día comenzó con una calma engañosa, de esas que no tranquilizan, sino que anuncian que algo se está moviendo en silencio. Me levanté antes de que la pensión despertara. Me lavé el rostro con agua fría y me miré al espejo durante varios segundos. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de la mansión con una maleta pequeña y la cabeza baja. Había cansancio, sí, pero también había una firmeza nueva, una dureza que nunca antes me había permitido mostrar. Salí a la calle sin llamar la atención, vestida de forma sencilla, mezclándome con la rutina del pueblo. Compré pan, fruta, un cuaderno y un bolígrafo barato. Nadie me observó más de lo normal, y eso confirmó lo que ya intuía. Ellos buscaban con prisa, con dinero, con amenazas, pero no entendían algo esencial. Yo sabía desaparecer. Regresé a la habitación y comencé a ordenar los documentos con cuidado. No por fechas, no por nombres, sino por impacto. Algunos papeles podían levantar sospechas, otros podían provocar escándalo, y unos pocos, los más peligrosos, podían destruir carreras enteras si caían en las manos correctas. Fue entonces cuando recordé a alguien, un nombre que había aparecido varias veces en los cuadernos, un hombre que no pertenecía a la familia, pero que había trabajado para ellos en el pasado. Un contador. Lo recordaba vagamente.
silencioso, siempre nervioso, siempre mirando alrededor antes de hablar. La última vez que lo vi fue años atrás, el día que salió de la casa con una caja en las manos y el rostro pálido. Nadie volvió a mencionarlo después. Buscarlo era arriesgado. No buscarlo era aún peor. Pasé la mañana haciendo preguntas indirectas, usando la excusa de viejos recuerdos, de trabajos pasados, de historias que parecían inofensivas. En un pueblo cercano, una mujer mayor me dijo que aquel hombre vivía ahora casi aislado, que había envejecido rápido, que evitaba visitas. Al caer la tarde, caminé hasta su casa. Estaba apartada, rodeada de árboles, con las ventanas cubiertas incluso a esa hora. Toqué la puerta una sola vez. No hubo respuesta. Me giré para irme cuando escuché el sonido seco del cerrojo. Me observó durante varios segundos sin decir palabra. Cuando por fin habló, su voz era baja, tensa. Me preguntó cómo lo había encontrado. Le respondí con la verdad, que había heredado algo que no debía existir. Eso fue suficiente. Me dejó pasar. Dentro, la casa estaba ordenada de forma obsesiva. Demasiado. Como si cada objeto estuviera colocado para evitar el caos que vivía en su cabeza. Le mostré uno de los documentos. No el más importante. Solo uno. No lo leyó completo. No hizo falta. Se sentó lentamente y se llevó las manos al rostro. Dijo que aquello nunca debía salir a la luz, que había firmado papeles bajo presión, que había visto cosas que no podía denunciar sin desaparecer. Dijo que había pasado años esperando que alguien hiciera lo que él no se había atrevido. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Me pidió perdón. No por lo que había hecho, sino por no haber hecho nada. Pasamos horas hablando. Me explicó cómo funcionaba la red, quiénes eran intocables, quiénes podían caer si se los empujaba en el momento correcto. Me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. La familia Alcázar siempre destruía rápido a quien atacaba de frente, pero se desmoronaba cuando el ataque venía desde dentro. Cuando me fui, ya era de noche. Tenía más información de la que había tenido jamás, pero también una certeza inquietante. Ya no estaba sola, y eso podía ser una ventaja o una sentencia. Al regresar a la pensión encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. Entré despacio. La habitación había sido revisada. Nada estaba roto, nada parecía fuera de lugar, pero yo sabía reconocer cuando alguien había tocado lo que no debía. El colchón había sido levantado. Los documentos no estaban. Sobre la mesa, alguien había dejado un sobre. Dentro había una nota breve, escrita con letra elegante. Decía que todavía podía elegir el camino fácil, que devolver lo tomado era la última oportunidad para evitar consecuencias irreversibles. Me senté lentamente. No grité. No lloré. Sonreí, porque habían cometido el error que siempre cometen quienes se creen invencibles. Pensaron que yo guardaría todo en un solo lugar. Pensaron que mi miedo me haría predecible. Los papeles más importantes ya no estaban conmigo. Esa noche escribí una sola frase en el cuaderno nuevo, con pulso firme. El juego ha comenzado. El amanecer llegó con un silencio extraño, cargado de anticipación. Desde la ventana de la pensión podía observar cómo la ciudad despertaba lentamente, pero mi mente estaba lejos de la rutina cotidiana. Cada sonido que llegaba del exterior parecía amplificado, cada sombra parecía moverse con intención, como si el mundo entero conspirara para probar mi resistencia. Sabía que la familia Alcázar no tardaría en reaccionar al primer aviso que yo había filtrado. Ellos no conocían paciencia, solo impaciencia y control, y esa era su debilidad más grande. Pasé horas revisando los documentos que había conseguido y los fragmentos que aún no había difundido. Había información delicada, datos sobre propiedades compradas a nombres falsos, transferencias ocultas y contratos que nunca habían sido registrados oficialmente. Cada página era una pieza de un rompecabezas que podía destruir toda la fachada de respetabilidad de la familia. Mi experiencia sirviendo a ellos durante décadas me permitía reconocer qué partes eran más sensibles y cuáles podían servir como cebo para observar reacciones. Decidí que el primer movimiento no sería directo. No podía arriesgarme a que supieran mi ubicación exacta. Necesitaba aliados. Alguien fuera de la esfera familiar que pudiera comenzar a difundir la información sin comprometerme. Recordé entonces a un antiguo colaborador de la familia, un hombre que había trabajado durante años como contador interno y que sabía demasiado para ser ignorado.
Su nombre había aparecido varias veces en los cuadernos y documentos que había encontrado. Investigué su paradero con sumo cuidado. Durante la mañana hice preguntas discretas, contactando a conocidos y recordando detalles que él había compartido en el pasado. No podía confiar en nada ni en nadie, pero finalmente supe que vivía en un pequeño pueblo a unas horas de distancia, viviendo de forma discreta y evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Esa era mi oportunidad. Llegué a su casa por la tarde. Una construcción humilde, rodeada de árboles, con las ventanas cubiertas y un silencio absoluto. Toqué la puerta con cautela y esperé. Tras unos segundos, la puerta se abrió y apareció un hombre de mediana edad, con el rostro pálido y la mirada desconfiada. No necesitaba presentarme. Sus ojos reconocieron de inmediato que yo no era una visitante común. Me permitió entrar sin hacer preguntas, solo observándome con intensidad. Le mostré un documento, uno de los menos comprometedores, suficiente para captar su atención sin revelar aún la magnitud de lo que tenía entre manos. Su reacción fue inmediata. Sus manos temblaron ligeramente y su respiración se aceleró. Sabía que había encontrado a alguien que podría actuar donde él no se había atrevido durante años. Durante horas hablamos en voz baja, repasando cada movimiento de la familia, cada contacto, cada operación que había sido realizada bajo el velo del secreto. El hombre me explicó cómo funcionaba la red de la familia Alcázar, quiénes eran intocables y quiénes podían caer si se exponían en el momento preciso. Me recordó que la fuerza bruta no siempre gana. El poder real estaba en la información, en cómo se movía y se usaba estratégicamente. Cuando regresé a la pensión esa noche, ya tenía un plan en mente. No podía actuar por impulso. No podía filtrar todo de golpe. Cada acción debía ser medida, cada movimiento estratégico. Sabía que ellos intentarían localizarme, interceptarme, intimidarme. Pero había aprendido a sobrevivir en las sombras durante décadas, observando, escuchando, esperando el momento exacto para actuar. Al llegar, encontré la puerta de mi habitación ligeramente abierta. Mi corazón se detuvo por un instante. Dentro, nada parecía haber sido tocado, salvo un sobre la mesa. Lo abrí con cuidado y encontré una nota breve. Todavía puedes entregar lo que no te pertenece. Cooperar será tu última oportunidad. La letra era elegante, controlada, y transmitía un peligro sutil, calculado. La familia había subestimado mi capacidad de acción y esperaba que mi miedo me hiciera obedecer. Sonreí en silencio. Habían cometido el error que muchos poderosos cometen. Creyeron que el miedo paraliza a todos por igual. No comprendieron que durante décadas había aprendido a moverme invisible entre sus sombras, a escuchar y a observar sin ser vista. Ahora ese conocimiento se convertía en mi ventaja. Esa noche no dormí. No podía. Cada minuto contaba. Cada respiración debía ser controlada. Pensé en el primer paquete de información que había enviado, en el efecto que tendría, en cómo las piezas comenzarían a caer. Sabía que la familia reaccionaría rápido, desesperadamente. No podrían soportar que se filtrara la verdad, que el control que habían ejercido por décadas se tambaleara. Escribí una sola frase en el cuaderno que había llevado conmigo desde la choza. El juego ha comenzado. Era cierto. Cada acción a partir de ahora sería estratégica. Cada palabra y cada movimiento serían cuidadosamente medidos. Ellos no sabían que la viuda silenciosa que habían despreciado durante años ahora estaba al mando de la verdad más peligrosa que jamás habían ocultado. Mientras la ciudad dormía, me preparé para el siguiente paso. Debía difundir información de forma que ellos no pudieran anticiparse, que actuaran impulsivamente y cometieran errores. Sabía que la primera reacción sería desesperada, violenta, pero controlada desde mi perspectiva podía ser usada en su contra. El aire de la mañana traía consigo una tensión que podía sentirse en cada callejón del pueblo. No era un simple día más. Era la continuación de un juego que había comenzado días atrás, y cuya primera ficha ya había caído con precisión quirúrgica. Desde la pensión donde me refugiaba, observaba cómo la ciudad despertaba lentamente, pero mis pensamientos no estaban en la rutina de otros, sino en los movimientos que debía anticipar. Cada sonido, cada sombra, cada gesto de los transeúntes podía ser una advertencia o una pista de que me estaban buscando. Revisé por enésima vez los documentos que había logrado proteger.
Había fragmentos que ya se habían filtrado indirectamente, pequeñas piezas que alimentaban la curiosidad y el temor de quienes habían creído tener el control absoluto. Cada carta enviada, cada indicio dejado en manos de periodistas discretos, servía para medir la reacción de la familia Alcázar. Y ahora, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la habitación, entendí que el siguiente paso debía ser calculado con precisión extrema. No podía cometer errores. Decidí que era momento de activar a mi aliado inesperado, el antiguo contador de la familia, cuya información había sido invaluable. Lo contacté con cuidado, usando mensajes cifrados y referencias que solo él podía entender. Sabía que su miedo podía ser un obstáculo, pero también sabía que había estado esperando a alguien con valor suficiente para enfrentar lo que él nunca se atrevió a hacer. Cuando llegó, lo hizo con cautela. Sus pasos eran lentos, su mirada constante y analítica. Me mostró un cuaderno viejo donde había anotado movimientos y nombres que habían quedado fuera de los documentos principales, pruebas adicionales que reforzaban la magnitud del sistema de corrupción y manipulación. Cada dato era un golpe directo a la estructura que la familia creía impenetrable. Juntos repasamos estrategia. No se trataba de difundir todo de golpe. La información debía liberarse en etapas, provocando pequeñas fracturas, errores, desconfianza. Debíamos mantener la presión, obligar a la familia a actuar apresuradamente, a mostrarse nerviosa, a cometer equivocaciones que yo pudiera usar a mi favor. Mientras planificábamos, recibí un mensaje anónimo. Era una advertencia. Dijeron que sabía demasiado, que mi vida podía terminar si continuaba. La firma era imposible de rastrear, pero el mensaje contenía suficientes detalles como para demostrar que habían comenzado a investigar mi ubicación y mis movimientos. No retrocedí. Por el contrario, comprendí que habían caído justo en la trampa que había preparado sin necesidad de mover un dedo más. Su desesperación era palpable, sus acciones cada vez más precipitadas. Era como si un gigante comenzara a tambalearse y cada intento de sostenerse solo acelerara la caída. Esa tarde salí a un café cercano. Allí dejé un paquete cuidadosamente dispuesto, con documentos seleccionados y cartas anónimas, dirigidas a un periodista reconocido por su ética y su compromiso con la verdad. El paquete contenía indicios suficientes para crear un escándalo, pero no todo. La prudencia era clave. Si liberaba todo de golpe, la familia se uniría de inmediato y podrían silenciar la filtración. Mientras observaba desde lejos cómo el paquete era recogido, comprendí algo fundamental. La familia no podía anticipar mis movimientos. Cada acción que tomaban para protegerse era predecible, pero cada intento por atraparme también los hacía cometer errores visibles que yo podía registrar y documentar. Cuando regresé a la pensión, encontré la puerta entreabierta. La tensión me recorrió como electricidad. Al entrar, vi que alguien había revisado la habitación, pero no había tomado nada. Sobre la mesa había un sobre con una nota breve. Todavía puedes entregar lo que no es tuyo. La cooperación es tu última oportunidad. La letra era elegante y controlada, pero el mensaje era claro. Me estaban monitoreando, observando cada movimiento. Leí la nota y sonreí. Habían cometido un error fundamental. Subestimaron mi experiencia, mi paciencia, mi capacidad de anticipar sus reacciones. Habían pensado que el miedo me haría obedecer, que mi historial de sumisión me obligaría a ceder. No comprendieron que la mujer que ellos habían ignorado durante décadas ahora estaba al mando de la información más peligrosa que jamás habían escondido. Esa noche no dormí, no por temor, sino por estrategia. Cada minuto contaba, cada movimiento debía ser medido, cada decisión podía cambiar el curso del juego. Sabía que la familia reaccionaría, que intentarían localizarme, interceptarme o coaccionarme, pero también sabía que yo controlaba el ritmo, que mi paciencia era una ventaja que ellos no podían comprender. Al amanecer, revisé los documentos restantes y el cuaderno del contador. Algunos fragmentos eran demasiado delicados para filtrarse todavía. Otros, más pequeños, podían provocar errores inmediatos si se liberaban con cuidado. La próxima jugada debía ser decisiva. Un golpe que los obligara a cometer errores graves y mostrara su vulnerabilidad al mundo. Sabía que no había vuelta atrás. Cada acción desde ahora sería una batalla directa contra quienes me habían explotado durante décadas. Cada paso debía ser calculado,
cada decisión estratégica. La familia Alcázar estaba a punto de descubrir que la viuda silenciosa, que habían despreciado durante años, podía controlar el destino de su reputación y sus secretos más valiosos. Y mientras cerraba los ojos por unos minutos, respirando profundamente, comprendí que el mayor error de la familia no había sido esconder su riqueza ni sus crímenes. Habían cometido el error de darme la oportunidad de descubrirlo todo. El día amaneció con un calor seco que parecía arrastrar el aire de la ciudad. No era un calor común. Era el tipo de calor que presagia cambios importantes, que hace que todo tiemble, incluso antes de que algo ocurra. Yo ya había tomado la decisión. Era el momento de la primera filtración masiva, demostrar a la familia Alcázar que sus secretos no estaban seguros, que la verdad podía liberarse a pesar de todos sus intentos por controlarla. Preparé cuidadosamente un paquete con documentos seleccionados. No todos, pero sí los suficientes para causar una reacción inmediata. Pruebas de irregularidades financieras, contratos firmados a nombres falsos, transferencias que nunca habían sido registradas oficialmente. Cada página estaba envuelta con cuidado, marcada para garantizar que quien la recibiera comprendiera la magnitud del sistema que habían construido en secreto. Elegí un correo seguro, uno que permitiera enviar los documentos de manera anónima a un periodista reconocido, alguien capaz de analizar y publicar sin riesgo de filtraciones internas. Todo debía ser perfecto. Cada detalle contaba. Un error podría significar no solo que la familia actuara contra mí, sino que todo el plan se viniera abajo. El envío se realizó temprano, antes de que nadie estuviera atento. Respiré hondo y observé cómo la señal de confirmación aparecía en mi pantalla. Estaba hecho. La primera ficha del dominó estaba en movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que la reacción llegara. Primero, mensajes anónimos, advertencias sutiles, insinuaciones de que ya habían detectado la filtración. Luego, llamadas más directas, amenazas disfrazadas de consejos, intentos de persuadirme para que entregara la información restante a cambio de dinero o seguridad. Todo fue inútil. Mi resolución era firme. No habría negociación. No habría retorno. La familia Alcázar comenzó a actuar precipitadamente. Los abogados se reunían de manera urgente. Los hijos discutían entre ellos, tratando de decidir qué estrategia tomar. Cada conversación filtrada a través de sus propios empleados era un indicio de nerviosismo, de falta de control. Lo que antes era una estructura sólida, ahora empezaba a resquebrajarse. Esa misma tarde, los periódicos comenzaron a publicar noticias vagas sobre irregularidades en negocios y transferencias sospechosas de la familia. No mencionaban nombres, pero los indicios eran suficientes para despertar el interés de los medios más grandes. La ciudad comenzó a murmurar. La reputación de la familia, construida durante décadas, comenzaba a temblar. Yo observaba todo desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Cada reacción de la familia era una confirmación de que la estrategia funcionaba. Cada movimiento errático, cada decisión apresurada, era una oportunidad que podía usar en la siguiente jugada. Pero no todo fue sencillo. Esa noche, mientras revisaba mis mensajes, comprendí que estaban más cerca de lo que pensaba. Alguien había identificado parcialmente mi ubicación. La presión se intensificó. Sabía que no podían fallar otra vez, que cada error me daba ventaja, pero también que estaban dispuestos a arriesgarlo todo para detenerme. Recibí una visita inesperada. Un hombre elegante, desconocido, con ojos fríos y calculadores, me ofreció una propuesta. Silencio a cambio de dinero y protección. Intentaron persuadirme, amenazarme con consecuencias si continuaba, y hasta insinuaron la posibilidad de que mis movimientos fueran observados en todo momento. Sonreí ante su arrogancia. Habían subestimado mi capacidad para anticipar sus pasos, mi paciencia acumulada durante décadas de sumisión. Sabían que yo ya no era la misma. La viuda silenciosa que había trabajado años para ellos, ahora era la dueña del arma más poderosa que jamás habían visto: la verdad. Durante la noche, mientras la ciudad dormía, reflexioné sobre lo que había logrado. La filtración había sido solo la primera jugada, la prueba que obligó a la familia a mostrarse débil, a cometer errores que yo podía usar a mi favor. La tensión en el aire era palpable. Sabía que el próximo movimiento debía ser decisivo.
No solo exponer errores, sino mostrar que yo tenía el control total, que podían intentar detenerme pero que cada acción los hacía más vulnerables. Y mientras las sombras de la noche envolvían la ciudad, comprendí que el verdadero poder no estaba en la riqueza, ni en la fuerza, ni en la influencia de la familia Alcázar. Estaba en la información, en la habilidad de usarla, y en la paciencia para esperar el momento exacto para actuar. La viuda que ellos habían ignorado durante años ahora controlaba el destino de sus secretos, y no había marcha atrás. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de tensión y expectativa. Durante toda la noche no había dormido. Cada sonido exterior me parecía una amenaza, cada sombra una pista de que alguien estaba observando, calculando mis movimientos. Sabía que la familia Alcázar no dormiría tranquila después de la filtración de los documentos. La red que ellos habían construido durante décadas estaba comenzando a resquebrajarse, y su reacción sería desesperada, impulsiva, llena de errores que yo podría usar a mi favor. Pasé la mañana revisando todos los documentos que había protegido hasta ese momento. Cada página contenía información sensible. Cada firma era una pieza de un rompecabezas que podía destruir años de impunidad. Mientras lo hacía, recordé los años de trabajo silencioso, los días y noches en que había servido sin recibir reconocimiento, los sacrificios y la invisibilidad que me habían enseñado a observar, a anticipar, a sobrevivir. Todo eso ahora era mi ventaja estratégica. Decidí que era el momento de actuar nuevamente. No podía quedarme esperando a que ellos dieran el siguiente paso. Debía moverme primero. Seleccioné cuidadosamente un grupo de documentos que demostraban transferencias financieras irregulares, contratos ocultos y operaciones bajo nombres falsos, información que pondría a la familia bajo escrutinio público inmediato. Contacté nuevamente a mi aliado, el antiguo contador, utilizando mensajes cifrados y referencias que solo él podía entender. Su conocimiento interno de la familia Alcázar era invaluable. Sabía dónde y cómo difundir la información para maximizar su impacto, sin comprometerme directamente. Juntos trazamos un plan que involucraba varias etapas de filtración, cada una diseñada para presionar, confundir y dividir a la familia. A mediodía, salí de la pensión con precaución. Cada paso estaba calculado. Cada calle, cada esquina era parte de mi ruta estratégica. Llegué a un café discreto en una calle lateral, donde entregué un paquete de documentos cuidadosamente preparados a un periodista confiable. Sabía que la información comenzaría a difundirse sin que yo tuviera que exponerte directamente. Cada filtración era un golpe controlado, pensado para provocar caos y errores en la familia Alcázar. Al regresar a la pensión, encontré un sobre la mesa. La letra era elegante y familiar. Última advertencia: devuelva lo que no le pertenece o sufrirá las consecuencias. La frase era clara, directa, pero para mí solo confirmaba algo que ya sabía. Estaban desesperados, actuando de manera impulsiva, cometiendo errores que reforzaban mi ventaja. Por la noche, observé la ciudad desde la ventana. La calma aparente era engañosa. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Sabía que la familia comenzaría a tomar decisiones apresuradas, que cada intento por contener la filtración generaría grietas internas. Ellos no entendían que yo controlaba el ritmo, que mi paciencia acumulada durante décadas era ahora la clave de mi poder. Revisé los documentos restantes y el cuaderno del contador. Algunos eran demasiado sensibles para liberarlos ahora. Otros, más pequeños, podían generar nuevas reacciones y errores. Decidí que la siguiente etapa debía ser aún más estratégica. No solo revelar información, sino forzar a la familia a mostrar su vulnerabilidad, a cometer errores visibles que yo pudiera documentar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, escribí en mi cuaderno una sola frase: el juego ha cambiado. Ahora controlamos el tablero. Era cierto. Por primera vez, no era la víctima ni la invisibilizada. Era la estratega, la que movía las piezas desde la sombra, observando cómo los poderosos tropezaban por su propia codicia y arrogancia. Mientras el silencio de la noche me envolvía, comprendí que la familia Alcázar había cometido el error más grande de su vida: subestimarme. Habían entregado décadas de secretos y poder a alguien que había pasado años invisible, observando, aprendiendo y esperando el momento exacto para actuar. Mi plan continuaba. Cada filtración debía ser calculada,
Cada movimiento estratégico debía fortalecer mi posición. Sabía que la próxima jugada sería decisiva. No solo afectaría la reputación de la familia, sino que consolidaría mi control sobre los secretos que ellos creyeron enterrados para siempre. El amanecer llegó cargado de rumores. La filtración que había enviado días atrás comenzaba a producir efectos visibles. En la ciudad, los medios locales comentaban sobre transferencias financieras sospechosas, contratos no registrados y movimientos irregulares en los negocios de la familia Alcázar. La información estaba dispersa cuidadosamente, sin revelar todos los secretos, pero lo suficiente para provocar alarma y tensión interna. Desde la pensión, observaba cada reacción. Sabía que la familia estaba perdiendo el control. Los abogados se reunían de manera urgente, discutiendo estrategias para contener el daño, mientras los hijos comenzaban a culparse entre sí. Las reuniones apresuradas, los mensajes contradictorios y los intentos de reparar la reputación mostraban un nerviosismo que se reflejaba en cada gesto y cada palabra. Mi ventaja era clara. Ellos reaccionaban y yo observaba. Cada error que cometían reforzaba mi posición. Cada decisión apresurada los acercaba a su propia caída. La tensión se sentía en el aire como electricidad. Cada acción que tomaban estaba llena de miedo y prisa, mientras yo podía planear y anticipar cada movimiento desde la distancia. Durante el día recibí información adicional de mi aliado, el antiguo contador. Había confirmado que varias personas internas estaban comenzando a filtrar detalles adicionales, sin saber que sus acciones me beneficiaban. Cada error, cada intento de protegerse, se convertía en evidencia adicional que fortalecía mi control sobre la situación. Comprendí que era momento de un segundo paso estratégico. La primera filtración había generado caos, pero aún no era suficiente para derribar la fachada de poder de la familia. Necesitaba que ellos actuaran, que se movieran de manera precipitada y que mostraran sus vulnerabilidades públicamente. Preparé otro paquete de documentos, esta vez con información más delicada. Contratos que implicaban directamente a los hijos de la familia, transferencias millonarias a nombres ficticios, pagos a funcionarios corruptos y acuerdos que nunca habían sido registrados. Cada detalle estaba cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto y forzar errores en su intento de contener la situación. Ese mismo día, dejé el paquete en un lugar discreto, a ser recogido por un periodista de confianza. Todo debía hacerse sin contacto directo, asegurando que no pudieran rastrear mi ubicación ni anticipar mis movimientos. Mientras me retiraba, observé cómo algunos empleados de la familia pasaban cerca, inspeccionando el área. Sus gestos mostraban tensión y desconcierto. Sabían que algo había ocurrido, pero no podían determinar qué ni quién estaba detrás. Esa noche, recibí varias llamadas anónimas. Cada una contenía advertencias más directas: que devolviera los documentos, que entregara la información, que cesara cualquier actividad o enfrentaría consecuencias graves. La amenaza era clara, pero también revelaba su desesperación. La familia estaba perdiendo control, y eso se notaba en cada palabra y cada tono. Mientras revisaba las noticias locales, observé cómo la presión comenzaba a generar divisiones internas. Un hijo acusaba al otro de negligencia, un abogado filtraba información para protegerse, y un tercero intentaba negociar a escondidas. La unidad que había hecho a la familia invencible durante décadas comenzaba a desmoronarse bajo la presión de la filtración. Yo sabía que no podía actuar de manera precipitada. La paciencia era ahora mi mejor arma. Debía esperar el momento exacto para el siguiente paso: liberar los documentos más sensibles y provocar un impacto irreparable, asegurando que la familia no pudiera cerrar filas nuevamente. Durante toda la noche, permanecí vigilante. Cada sonido en la calle me parecía un posible seguidor, cada sombra un espía. Sin embargo, mi mente estaba clara y firme. Sabía que estaba jugando un juego que llevaba años esperando, y que cada movimiento estaba calculado para fortalecer mi posición y debilitar la de ellos. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno una sola frase: cada error de ellos es mi victoria. Esa frase resumía toda mi estrategia. No atacar directamente, sino esperar y observar, permitiendo que la desesperación de la familia Alcázar hiciera el trabajo por mí. Cada acción, cada filtración, cada reacción era parte de un juego mucho mayor, donde la paciencia, la precisión y el conocimiento
eran mis armas más poderosas. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, pesado, cargado de tensión. Las noticias ya circulaban en todos los medios locales y digitales. Transferencias sospechosas, contratos irregulares y movimientos financieros inexplicables vinculados a la familia Alcázar. No había nombres directos, pero la ciudad comenzaba a murmurar, y eso era suficiente para generar un efecto dominó. Cada palabra publicada, cada comentario en redes, cada análisis mediático obligaba a la familia a reaccionar, y yo podía observar cómo su control absoluto empezaba a desmoronarse. Desde la pensión, vigilaba cada movimiento. Empleados nerviosos que pasaban cerca, coches desconocidos, llamadas misteriosas. Todo indicaba que la familia intentaba rastrear mis pasos. Sabía que cada error cometido por ellos fortalecía mi posición, y su desesperación era la prueba de que mi estrategia funcionaba. Habían subestimado mi paciencia, mi conocimiento, mi capacidad para anticipar sus movimientos. Cada intento de intimidación o persuasión era en vano, y además revelaba grietas internas que yo podía usar. Esa mañana recibí un mensaje inesperado de mi aliado, el antiguo contador. Había recolectado información adicional que confirmaba la magnitud de los crímenes y la corrupción, incluyendo movimientos ocultos que ni siquiera los hijos de la familia conocían completamente. Cada detalle era una oportunidad. Podía liberarlo estratégicamente para provocar pánico, enfrentamientos internos y errores que los debilitara aún más. Decidí que era el momento de un nuevo paso estratégico. La primera filtración había causado caos, pero ahora necesitaba un golpe que fuera visible, inevitable, que obligara a la familia a cometer errores que expusieran sus vulnerabilidades al mundo. Preparé otro paquete de documentos, esta vez con detalles mucho más delicados. Pagos ilegales a funcionarios de alto nivel, contratos firmados a nombres falsos, transferencias millonarias a cuentas offshore y acuerdos que demostraban la complicidad de múltiples personas dentro y fuera de la familia. El paquete fue entregado cuidadosamente a un periodista confiable, sin dejar rastro de mi presencia. Sabía que la difusión sería inmediata, que la presión sobre la familia Alcázar aumentaría y que los errores internos comenzarían a multiplicarse. Cada reacción sería registrada, cada movimiento observado, y cada error se convertiría en una ventaja estratégica para mí. La respuesta no tardó en llegar. La familia comenzó a actuar de manera precipitada, con reuniones urgentes, llamadas tensas y decisiones impulsivas. Uno de los hijos trataba de culpar al otro. Un abogado filtraba información intentando protegerse y otro intentaba negociar por su cuenta. La coordinación que había sostenido a la familia durante décadas comenzaba a romperse bajo la presión de la filtración. Yo observaba desde la distancia, midiendo cada gesto, cada palabra, cada error. Sabía que la familia no podía permanecer unida bajo esta presión y que cualquier movimiento desesperado los expondría aún más. Mientras ellos trataban de controlar la situación, yo me preparaba para la siguiente jugada, mucho más arriesgada y decisiva. Esa noche, mientras la ciudad dormía, escribí en mi cuaderno: cada error de ellos fortalece mi posición. Ahora, el tablero me pertenece. La frase resumía toda la estrategia. No atacar directamente, sino esperar y observar, dejando que su desesperación y su codicia trabajaran a mi favor. Al mismo tiempo, comprendí algo más. La familia Alcázar estaba empezando a mostrar signos de división irreparable. La unidad que los había hecho invencibles durante décadas se estaba desmoronando. Cada disputa interna, cada decisión impulsiva, cada intento de controlar el daño, los debilitaba más. Y yo estaba lista para aprovecharlo. El plan para la próxima etapa ya estaba claro. Necesitaba que la familia cometiera un error decisivo, un movimiento que no pudiera revertirse, que dejara al descubierto la magnitud real de sus crímenes y su corrupción. Para eso, debía esperar el momento exacto, observar y actuar con precisión quirúrgica. Mientras me preparaba para dormir, con los documentos asegurados y la mente enfocada, comprendí algo fundamental. La paciencia y la estrategia eran ahora mis armas más poderosas. No había vuelta atrás. La familia Alcázar había subestimado a la viuda silenciosa que había trabajado para ellos durante décadas, y ahora aprenderían, demasiado tarde, que quien observa desde las sombras
puede controlar el destino de los poderosos. El día amaneció con un cielo gris y pesado, que parecía reflejar la tensión que se había instalado en cada rincón de la ciudad. Desde mi posición en la pensión, podía sentir cómo la presión sobre la familia Alcázar se intensificaba con cada hora que pasaba. Los rumores publicados por los medios se habían multiplicado, y las redes sociales comenzaban a especular sobre nombres y contratos, aunque sin detalles completos. La familia estaba siendo observada, criticada y evaluada por todos, y eso era solo el principio. Dentro de la mansión, los hijos discutían con mayor intensidad. Cada uno culpaba al otro por la filtración inicial, acusándose de descuido, de negligencia y de codicia. Los abogados presionaban por soluciones rápidas, pero sus sugerencias eran contradictorias. Uno proponía comprar el silencio de periodistas clave, otro insistía en eliminar la evidencia, mientras el tercero sugería crear cortinas de humo legales para distraer a la opinión pública. La coordinación que durante décadas había mantenido la apariencia de unidad ahora se estaba desmoronando. Yo observaba desde lejos, tomando notas mentales de cada error, cada signo de tensión, cada decisión apresurada. Sabía que la familia estaba cayendo en la trampa que había diseñado sin necesidad de mostrarme. Su desesperación los hacía predecibles, y cada acción tomada para protegerse era un movimiento que yo podía anticipar y utilizar a mi favor. Esa misma tarde, decidí dar un paso más. Preparé un nuevo paquete de documentos, mucho más delicado que los anteriores. Pruebas directas de transferencias financieras ilegales, contratos firmados a nombres falsos y acuerdos con funcionarios que podrían implicar consecuencias legales inmediatas. Esta vez, la filtración estaba diseñada para provocar una reacción interna aún más fuerte, que los hijos comenzaran a desconfiar unos de otros y tomaran decisiones impulsivas que revelarían su vulnerabilidad ante la opinión pública. El paquete fue entregado cuidadosamente a un periodista de confianza, en un lugar discreto, asegurándome de que no pudiera rastrear mi presencia. Mientras me retiraba, observé cómo algunos empleados de la familia pasaban cerca, inspeccionando el área. Sus gestos mostraban tensión y desconcierto. La desesperación de la familia se estaba convirtiendo en evidencia visible, y yo podía capitalizarla. Esa noche, la ciudad parecía tranquila, pero la calma era engañosa. En la mansión, los hijos comenzaron a discutir de manera más abierta y agresiva. Los secretos y errores que habían intentado ocultar durante años comenzaron a salir a la luz, cada uno buscando proteger su propia posición. La división interna alcanzó un nivel crítico. Uno de ellos filtró información adicional a un medio sin coordinación con los demás, provocando que la cobertura mediática se expandiera y que los rumores se intensificaran. Yo seguía cada detalle, cada movimiento, cada error. Sabía que la familia había cometido su primera gran equivocación: actuar de manera impulsiva y descoordinada bajo presión. Eso abría la oportunidad perfecta para la siguiente fase de mi estrategia. Cada error, cada acto desesperado, fortalecía mi posición y debilitaba su control sobre la narrativa pública. Mientras revisaba los documentos restantes y planificaba la siguiente jugada, comprendí algo crucial. No necesitaba confrontarlos directamente. Cada acción de ellos bajo presión se volvía un aliado invisible, revelando secretos que yo no tenía que buscar. La paciencia y la observación se habían convertido en armas mucho más poderosas que cualquier confrontación directa. Al final de la noche, escribí en mi cuaderno una sola frase: cada error de ellos es un escalón más hacia la verdad que he esperado toda mi vida. Sabía que la familia Alcázar no podía volver atrás. Sus decisiones apresuradas y sus peleas internas me ofrecían la ventaja definitiva. Yo no era solo la observadora silenciosa. Ahora era la estratega que controlaba el destino de sus secretos y el rumbo de su caída inevitable. La ciudad despertó con un rumor que corría como fuego entre los medios locales y las redes sociales. La familia Alcázar estaba bajo presión, y sus intentos de controlar la narrativa se habían vuelto erráticos y descoordinados. Desde la pensión donde me refugiaba, podía observar cómo cada error que ellos cometían se convertía en una ventaja estratégica para mí. Sus movimientos apresurados, sus acusaciones mutuas y su miedo visible eran ahora mis herramientas más poderosas. Dentro de la mansión, la tensión alcanzaba niveles insostenibles.
Uno de los hijos amenazaba con renunciar a la administración de las empresas familiares si el otro continuaba tomando decisiones por su cuenta. Los abogados discutían sobre la legalidad de cada movimiento, pero sus consejos eran ignorados o malinterpretados debido a la prisa y el pánico. La coordinación que había mantenido a la familia unida durante décadas se estaba desmoronando bajo la presión de la información filtrada. Esa misma tarde, decidí intensificar mi estrategia. Preparé otro paquete de documentos, esta vez revelando transferencias financieras aún más comprometedoras, contratos firmados bajo nombres falsos y acuerdos con funcionarios corruptos que demostraban la magnitud del poder que la familia había construido a través de secretos y mentiras. Esta filtración estaba diseñada para provocar un efecto dominó, obligar a los hijos a desconfiar unos de otros y cometer errores que los expusieran públicamente. El paquete fue entregado a un periodista confiable, en un lugar discreto, asegurando que no pudiera rastrear mi presencia. Mientras me retiraba, observé cómo varios empleados de la familia inspeccionaban el área. Sus gestos mostraban miedo y desconcierto. La desesperación comenzaba a ser evidente, y cada error que cometían fortalecía mi posición y debilitaba su control sobre la narrativa pública. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la mansión estaba envuelta en caos. Los hijos discutían abiertamente, acusándose unos a otros de negligencia, traición y descuido. Las filtraciones adicionales habían ampliado la cobertura mediática, y la familia no podía coordinarse para contener el daño. Cada acción impulsiva los exponía más, y yo podía observarlo todo, tomando nota de cada error, de cada movimiento apresurado, de cada grieta que se abría en su fachada de control absoluto. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. No necesitaba confrontarlos directamente. Cada error, cada acto de desesperación, cada intento de ocultar información se volvía en su contra. Mi paciencia y mi capacidad de observar en silencio eran ahora mis mayores armas. La familia Alcázar no podía anticipar mis movimientos, y sus propios intentos de protegerse solo aceleraban su caída. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: sus errores son mi camino. Su desesperación es mi fuerza. Sabía que la próxima jugada debía ser definitiva. No solo revelar la totalidad de los secretos, sino obligar a la familia a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, mientras yo mantenía el control total de la situación. La viuda que habían ignorado durante décadas ahora estaba lista para la fase final del juego. El último día comenzó sin anuncios ni estruendos, con una calma casi ofensiva después de tantas semanas de tensión. El cielo estaba despejado, demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. Desde la ventana de la pensión, observé cómo la ciudad seguía su rutina, sin saber que en pocas horas uno de los apellidos más poderosos perdería para siempre su autoridad y su máscara de respetabilidad. La familia Alcázar ya no controlaba nada. Sus empresas estaban bajo auditoría. Varios de sus socios habían desaparecido del mapa público, y los abogados, agotados y divididos, ya no prometían soluciones, sino solo retrasos. Las filtraciones anteriores habían abierto demasiadas puertas, y detrás de cada una aparecía un nuevo testigo, un nuevo documento, una nueva traición interna. Yo sabía que ese era el momento. El último movimiento no debía ser ruidoso, sino definitivo. Preparé el paquete final con una calma que nunca antes había sentido. Allí estaban todos los documentos que había protegido durante años, ordenados con precisión, pruebas completas de lavado de dinero, nombres reales detrás de cuentas falsas, contratos firmados en secreto, pagos a funcionarios, manipulaciones legales y, lo más importante, documentos que demostraban que la familia había destruido vidas enteras para sostener su imperio, no solo el mío. Muchos otros, invisibles como yo, habían sido sacrificados en silencio. Esta vez, no recurrí a intermediarios pequeños. El material fue entregado a una comisión nacional de investigación y, en paralelo, a varios medios de alcance internacional. No habría manera de silenciarlo, ni de enterrarlo bajo dinero o amenazas. El tablero ya no les pertenecía. La reacción fue inmediata. Las oficinas de la familia fueron allanadas, las cuentas congeladas, las entrevistas canceladas. Los hijos dejaron de aparecer en público. Uno intentó huir del país,
Otro ofreció colaborar con las autoridades para salvarse, y el tercero se encerró en la mansión, negándose a aceptar que todo había terminado. La unidad familiar, que durante décadas había sido su escudo, se rompió por completo. Yo observaba todo desde la distancia, sin necesidad de esconderme ya. Nadie me buscaba. Nadie sospechaba. Para el mundo, yo seguía siendo una viuda olvidada que había recibido una choza como último pago por una vida de servicio. Nadie imaginaba que desde ese lugar humilde había comenzado la caída de un imperio. Días después, regresé por última vez a la choza. Entré despacio, tocando las paredes de barro, recordando la primera noche en que había descubierto lo que escondía. Ese lugar, que parecía un insulto, había sido mi herencia real, no por su valor material, sino porque contenía la verdad que ellos creyeron enterrada. Me senté en silencio y comprendí algo fundamental. No había buscado venganza por odio, sino justicia por dignidad. No había destruido a la familia Alcázar por ambición, sino porque nadie debería construir poder sobre el sufrimiento invisible de otros. Cuando abandoné la choza, lo hice sin mirar atrás. No necesitaba nada más. Mi vida ya no estaba definida por el servicio, el silencio, ni la humillación. Había recuperado algo que creí perdido para siempre: el control de mi propio destino. La ciudad continuó, la familia cayó, y yo desaparecí de la historia pública tal como había vivido gran parte de mi vida. Invisible para quienes solo saben mirar el poder, pero inolvidable para quienes entienden que incluso desde la sombra, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si te está gustando esta historia y quieres descubrir cómo la viuda toma control total sobre la familia Alcázar, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal. Esto nos permitirá continuar con las próximas partes, donde la tensión, el peligro y la estrategia alcanzan su punto máximo.